La igualdad de género yo pienso que sí existe a nivel laboral porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en varios trabajos y he visto cómo lo que es la mujer y el hombre los tratan de igual manera porque ambos tienen responsabilidades. Nosotros las mujeres deberíamos de ganar más. Bueno, porque nosotros creo que nos esforzamos más que ellos. Siento que podemos tener las mismas habilidades. No todo el mundo tiene los mismos conocimientos y uno es mejor que el otro, sino que ignoramos cosas distintas. Porque la mujer ahora, hoy en día, hoy por hoy, es muchísimo más liberal. Las mujeres ya no dependen de un hombre en tal caso para mantener una familia, una casa, un negocio, un establecimiento. No pienso que la mujer debería de estar haciendo todos los trabajos que hacen los hombres, porque la mujer no está en igualdad de condiciones físicas para realizar ciertos trabajos que requieren de la fuerza de un hombre, pues, y no estoy de acuerdo con eso. Yo considero que en Venezuela en algunos niveles de trabajo pues no existe igualdad laboral, es decir, por ejemplo nosotros podemos ver en Venezuela que ciertamente hemos avanzado, es decir, hay muchas mujeres que acceden a cargos políticos, es cierto que en Venezuela ocurre eso, como por ejemplo que es la primera vez en Venezuela que tenemos una ministra de la Defensa, pero eso no quiere decir que en realidad existe igualdad de género, porque hay muchos lugares en los cuales hay mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres y obtienen menos dinero, hay muchos lugares a los cuales tú no puedes acceder porque pareciera que si tú generas actividades de liderazgo o pareciera que tú tienes un poquito mayores capacidades de gerencia que los hombres, entonces, bueno, esta mujer tiene actitudes varoniles o simplemente esa mujer no puede acceder a esos cargos. En muchísimas organizaciones, tal vez puede ser un tabú, pero en muchas organizaciones no hay igualdad laboral. Sí hay igualdad, no hay igualdad. Es increíble la cantidad de opiniones encontradas que hay en la calle respecto a este tema de la igualdad salarial. Un tema que hoy ponemos sobre la mesa, pues se celebra el Día Internacional por el Salario Igualitario entre hombres y mujeres. Y entiéndase que hoy, aunque usted no lo pueda creer, en algunos países del mundo la mujer gana hasta 19% menos que los hombres, estando o desempeñando las mismas funciones. Venezuela no escapa de esa realidad, aunque nuestra brecha promedio es un poco más baja. Estamos hablando de un 14.2%, pero es un tema que definitivamente hay que solucionar y por eso los convocamos también a ustedes para que participen con nosotros y nos cuenten el día de hoy cómo podemos hacer para vencer con esto, para reducir esa brecha y lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Por qué además esto es tan necesario? Y para debatir sobre todo esto de lo que ya estamos conversando, nos acompañan el día de hoy dos grandes especialistas en este tema. Está con nosotros la profesora Dicea Castillo, ella es economista y doctora en ciencias sociales, además tiene estudios de género en la parte laboral específicamente, miembro de la directiva del Centro de Estudios de la Mujer de la UCB y directora de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa Casa de Estudios Superiores. Y también nos acompaña por acá Evangelina García Prince, socióloga, antropóloga, especialista en políticas públicas de igualdad y consultora internacional en todos estos temas. Bienvenidas a ambas. ¿Por qué es necesario poner un tema como este sobre la mesa, en discusión, profesora? Bueno, eso es fundamental porque en realidad, tal como veíamos en el video, esta es una situación que acompaña la incorporación de la mujer al trabajo, especialmente después del siglo XV, previamente al capitalismo industrial. En el capitalismo comercial seguía trabajando en las casas, pero ya iba el producto hacia el mercado, era del capitalismo comercial. Y posteriormente, ya desde que se inicia el desarrollo capitalista, la mujer se incorpora al trabajo remunerado. El problema es que a pesar de que ha habido toda una lucha, incluso desde finales de los años, del inicio de los años 20, ya hay una disposición dictada por la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, que es previa a la Organización de Naciones Unidas para la defensa de todos los problemas laborales de los trabajadores, el maltrato laboral, las discriminaciones de todo tipo a nivel laboral. ¿Cuál es el problema? Que esa disposición que garantiza salario igual para trabajo igual, no es que las mujeres vamos, o sea, aun cuando no tengamos la capacidad, etcétera, a tener los mismos salarios. El problema es que se pague igual salario para cualquier trabajo igual
y en condiciones iguales. O sea, si tú trabajas más horas, menos horas, o sea, todo eso tiene que estar reflejado en el salario. ¿Cuál es el problema? Que aún habiendo esa disposición internacional, pero también aún la ley, en el caso de Venezuela y en general, las leyes de trabajo han consagrado la igualdad salarial para cargos iguales, o sea, para trabajos iguales. Eso no se cumple en el mundo entero. Hay diferencias salariales marcadas. Ha habido un mejoramiento. Por ejemplo, en Venezuela, las primeras investigaciones que nosotros hicimos, la diferencia salarial era más o menos la media de más de 30%. Okay. En algunas zonas, como el Zulia, por ejemplo, era de 40% la diferencia salarial para iguales trabajos entre mujeres y hombres en contra de las mujeres trabajadoras. Aun cuando la ley las leyes laborales garantizan eso, lo que pasa siempre con las leyes, que no es siempre la realidad real del funcionamiento de la ley, es distinta a la realidad real de su aplicación. Y desde siempre ha existido la desigualdad en Siempre términos laborales existido, entre hombres y mujeres, Evangelina. Sí, y el problema de la diferencia salarial es un problema que hay que verlo desde una perspectiva global, que tiene que ver con otro conjunto de factores en relación con el trabajo que colocan a las mujeres en este país y en general en América Latina y en el mundo en una situación de discriminación y de disminución enorme. Tú acabas de decir, por ejemplo, que el promedio de la brecha salarial en Venezuela es de 14.2, pero encontramos que esa brecha salarial puede llegar hasta 60%, por ejemplo, en los grupos de trabajo donde predominan trabajadoras y trabajadores de carácter analfabeto. De tal manera que un hombre, un trabajador analfabeto frente a una mujer trabajadora analfabeta gana 60% más que lo que gana una mujer. El tema del salario y de la brecha salarial es inversamente proporcional al grado de instrucción que tiene la mujer trabajadora. Por ejemplo, entre profesionales como nosotras, ¿verdad? Como tú, etcétera, la brecha salarial es apenas del 4%. Pero en el campo, por ejemplo, en el medio rural, llega incluso, ha sido calculado hasta 65% y en términos generales de 60%. Wow. Pero a eso se suma el hecho de que el empleo en general en Venezuela en este momento ha ido corriendo hacia un nivel de terciarización, es decir, en el nivel de los servicios. Y pese a que el Instituto Nacional de Estadística, por una, en mi criterio, grosera manipulación de los hechos y de las categorías analíticas, tú podrás decir si es así o no, considera que es población empleada aquella que ejerce una actividad e incorpora, ¿verdad?, dentro de la población empleada a la gente que trabaja por cuenta propia, es decir, a los bachaqueros, a toda la gente que está en el trabajo informal. Aún en esos niveles, los ingresos de las mujeres son sensiblemente menores, incluso en cuestiones que están altamente, digamos, normativizadas, como por ejemplo el empleo en las cooperativas. Las mujeres ganan 18% menos que los hombres en las cooperativas. Cuando en teoría deberían todos ganar igual. Claro, igual. Tenemos que hacer una pausa, pero algo allí me llamó la atención, porque ustedes dicen que en el sector informal, sobre todo en estos trabajadores analfabetas, por cuenta propia, muchas veces, porque pueden estar escolarizados.